pues aquí estamos como cada jueves disfrutando la pura vida cultural. Y el día de hoy, pues miren, estoy súper feliz porque tengo la compañía de mi gran y querido amigo José Antonio González. Muchísimas gracias. Al contrario, Elisa, es un gusto siempre estar aquí en tu programa compartiendo con tu auditorio temas tan importantes como los que manejas. Los de la cultura. Y bueno, pues recuerdo, amigos, ya lo habíamos comprometido, pues que fuiste prácticamente el padrino, porque no prácticamente, fuiste el padrino de este programa de Sí, de Pura los Vida invitados, Cultural. así es, y bueno, qué honor, qué honor. Fuiste el primer invitado hace pues ya prácticamente 6 meses, en abril, que estuvo con nosotros compartiendo lo que era el Principito. El Principito. Exactamente, las enseñanzas secretas que no siempre sabemos, no siempre nos enseñan, pero que tiene una gran información, un gran conocimiento integral, emocional, espiritual, Sí. psicológico. Así es, y bueno, pues el día de hoy estaremos hablando de cultura empresarial, pero ya saben, amigos, los estaremos invitando porque aparte, pues José Antonio, aparte de que también colabora con Hombre Nuevo Más, donde tenemos y le mandamos a todos nuestros amigos de la radio, también tienes tu programa de Vivir Intensamente y lo tienes también en Radio Centro. En Radio Centro, así es, igual se llama Vivir Intensamente, para Sí. que lo escuchen de 5 a 6, de lunes a sábado. Ahí estamos transmitiendo con temas de interés, temas que inspiran, y que ojalá muy pronto estés otra vez con nosotros. Otra vez, sí, que ya estuvimos platicando de Renacimiento y qué padrísimo, rica charla. padrísimo el programa. Y bueno, pues amigos, como es costumbre, pues los estamos invitando a diversas actividades que tenemos en Pura Vida Cultural y que finalmente también José Antonio va a estar teniendo algunas actividades que les estaremos platicando a lo largo del programa. Pero les preparé una pequeña postal con todas las actividades, las más recientes, hay muchas más, pero bueno, estas son las que tenemos y podemos verla. Miren, tenemos un taller con el director de Cultura Teatral y Energía Escénica de Pura Vida Cultural, que es el primer actor Juan Antonio Edwards, que nos va a estar acompañando el día sábado 9 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sí, entonces el tema es tu voz, tu mejor herramienta. Y aquí lo que podemos ver en esta postal es precisamente el que va a estar él hablando y que tiene mucha relación con el tema de hoy, que es desde la perspectiva, no necesariamente de locución, aunque ¿por qué no? Mucha gente transmite en vivo sus videos, sus programas, tienen sus canales de YouTube, pero si queremos ir en una empresa, el cómo manejar la voz, la tonalidad, la energía, lo tenemos ahí el 9 de noviembre. Y luego pueden ver en la siguiente imagen, bueno, en la misma, pero a la derecha, en la parte superior, tenemos Arte, Vino y Algo Más, nuestro segundo taller. Estaremos ahora el viernes 15 de noviembre a las 7:30 de la noche, porque nos pidieron que fuera en viernes, iremos cambiando los días. Bueno, pues estarán pintando una acuarela con el pintor Eduardo Ascano. El día 16 de noviembre y el 30 de noviembre tenemos nuestros primeros talleres de yoga y crecimiento personal de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Está dividido en dos grandes partes porque es una introducción y luego un desarrollo, entonces acompáñenos. El 23 de noviembre, ¿qué creen? Nos vamos a Tlalpujagua a vivir la Feria de la Esfera y la Villa Navideña. Dime si no se te antoja, José Antonio. No, pues padrísimo, claro, Padrísimo. claro que sí. Sí, y bueno, amigos, les tengo una sorpresa. Un pequeño grupo me pidió que hiciéramos una visita que ya la he hecho los 3 años anteriores, pero les gusta mucho, y esta me la pidieron dominical, así que seleccionamos el domingo 17 de noviembre, aprovechando que el lunes es 18 y es puente, entonces es como si fuera sábado. Vamos nuevamente a Zacatlán y a Chignahuapan, a la Feria de la Sidra y la Feria de la Esfera, para quienes quieran ir a Puebla, y una semana después estamos yéndonos a Michoacán. Son experiencias distintas, entonces amigos, pues acompáñenos a todas las actividades, y bueno, tenemos talleres de arte y de diversas cosas, y pues acompáñenos. Y el día de hoy tenemos un tema pues que es verdaderamente importante, que es el de la cultura empresarial. José Antonio, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. No, pues al contrario, gracias a ti, y sobre todo porque
Todos nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, siempre queremos ser mejores, siempre queremos comunicar mejor nuestras ideas. Y qué mejor que conocer técnicas de comunicación, porque esto nos va a ayudar en todos los ámbitos de nuestra vida. Así es, entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de disfrutar la pura vida cultural, también implica la cultura empresarial, que va más allá de tener única y exclusivamente lo que es una psicología organizacional, como muchas personas lo interpretan, sino que son modos de comportamiento, actitudinales, misión, visión, pero sobre todo, y en lo que nos vamos a centrar hoy, es comunicación. Así es, y bueno, pues la comunicación pareciera ser que no tenemos nada que aprender de comunicación porque ya sabemos hablar. Nos vamos normalmente con lo que nos dieron en la primaria, ¿no? ¿Se acuerdan ese esquema? Donde está un emisor, hay un mensaje y un receptor. Y ya, ahí se acaba. Es más, a veces hasta con el hilito y el vasito. Exactamente, y con eso hacemos los experimentos y decíamos, pues ya sabemos hablar, ya sabemos lo que es la comunicación, se acabó. Pero ¿qué creen? Fíjate que los que nos dedicamos a la capacitación y al coaching en las empresas, más del 80% de los problemas se originan por una mala comunicación. Se pierden clientes, se pelean áreas, lucha de poderes entre direcciones, y no solamente repercute en las organizaciones, sino que también en la familia. Una mala comunicación con los hijos, es que yo quería decir esto, es que no dije esto, y sobre todo en la parte terapéutica, tú sabes que también soy psicólogo, y a terapia llegan muchos problemas de pareja porque el principal ingrediente, el principal problema es la mala comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? De que se interpreta erróneamente lo que se quiso decir. Es decir, normalmente, como decía Winston Churchill, me encanta esta frase de Winston Churchill, que fue un gran comunicador. Tenemos 3 niveles de discursos. 1, el que preparamos. Ahí nos estamos preparando para dar un discurso. 2, el que decimos. Y 3, el que nos hubiera gustado decir después de que ya terminó el discurso. Ay, se me olvidó esto, no dije esto. Entonces, a veces pasa eso también en nuestras relaciones interpersonales. Queremos decir una cosa, comunicamos a veces algo, si no completamente diferente, sí diferente, y lo que es peor, lo que entendió el receptor. Exacto, que yo creo que eso es lo peor, entre lo que yo digo y lo que tú comprendiste de lo que crees que yo dije. Pues allí alguna vez leí que había como 9 niveles, ¿no? Lo que pienso, lo que creo que pienso, lo que pienso en decir, lo que digo, lo que tú escuchas, lo que tú crees que yo quise decir, lo que tú entendiste y el desastre final. De que finalmente no nos entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Y es un caos. Por eso sé que es tan importante y fue lo que quise que abordáramos, porque saber comunicar nos va a ayudar mucho, tanto en las relaciones personales, pero también al momento de vender ideas. Muchas veces vamos con un jefe, por ejemplo, queremos pedir un aumento y el primer argumento que decimos es: jefe, quiero pedir un aumento porque, número 1, trabajo mucho, y 2, no me alcanza. Así es. Y el jefe a lo mejor lo dice, a lo mejor no, pero va a decir: ¿y a mí en qué me ayuda el que tú estés aquí mucho tiempo si no estás produciendo lo que se debería de producir? O yo qué culpa tengo de tus gastos, o de que ya tienes demasiados hijos y que no te alcanza lo que te estamos pagando aquí. Así y es. El problema no es que no merezcamos ese aumento, sino que no lo sabemos expresar, no sabemos comunicarnos, ni de forma asertiva, ni de forma persuasiva para vender mejor esas ideas. Así es. Me están informando, mandamos varios saludos aquí, nada más para checar si nos pueden responder, amigos, aquí en el chat que estamos transmitiendo, que una persona nos escribe que hay algunos problemas de audio. Si nos pueden informar si nos están escuchando bien, por favor. Y bueno, continuamos, disculpa la interrupción, pero es importante porque estamos sobre todo hablando de comunicación. Y ya está fallando la comunicación. Exacto, nos está fallando la comunicación. Pues les mandamos muchos saludos a Gabriela Sánchez Aguilar, que es una súper fan del programa de Pura Vida Cultural. Y bueno, pues también a Paola Álvarez, y tenemos aquí toda una serie de personas ya escuchándonos. Y bueno, pues aquí vamos a estar transmitiendo. ¿Cómo podemos entender este proceso comunicativo que tú señalas? Evidentemente es muy importante para la empresa, pero muchas veces, y a mí me toca, porque luego me dicen y que este es un problema de comunicación,
Dicen, ¿y tú por qué das comunicación, consultoría o capacitación empresarial si tú eres historiadora del arte o eres chef o eres diseñadora gráfica? O sea, si vienes a hablar de publicidad o de imagen, te la creo, pero ¿por qué hablas de liderazgo? ¿Por qué hablas de comunicación efectiva? Y le digo, porque realmente, o sea, Pura Vida Cultural es un emprendimiento que se irá transformando como debe ser en empresa, pero Claro. ¿qué es lo que ocurre? Finalmente es un proceso empresarial donde hay una comunicación y donde al final de cuentas se pretende un liderazgo, se pretenden toda una serie de cosas que tienes que comunicar a las personas. Entonces allí es donde tenemos que preguntarnos por qué no. ¿Por qué esperamos que sea nada más un grupo de personas que te den capacitación? Y me ha tocado personas que me dicen, es que yo no sé a ti cómo ubicarte dando capacitación empresarial. Le digo, pues estoy iniciando una empresa, estoy con capacitación, tenemos imagen, tenemos publicidad, tenemos comunicación, tenemos liderazgo. ¿Cuál es el motivo por el cual un ingeniero químico en una empresa farmacéutica sí puede venir a hablarte de su experiencia y un diseñador gráfico o historiador del arte no? ¿Cuál es la diferencia? Realmente no la hay. Claro, pero fíjate que hay una técnica muy buena para poder vender nuestras ideas de una forma muy rápida, porque efectivamente muchas veces las personas piensan que estamos encasillados en cierta área Así y es. todos nosotros podemos compartir ideas. Y hay una técnica que a mí me gusta mucho, que esa yo se las comparto siempre en los cursos que doy de capacitación, sobre todo para perder el miedo a hablar en público, porque hablar en público no solamente es pararte frente a un escenario y a ver qué es lo que dices. Por ejemplo, Exacto. principal error, a veces dicen, miren, no soy yo quien debería de estar aquí, pero bueno, si no eres tú, entonces ¿para qué estás ahí? Exacto. Bueno, es que yo lo que quería decir y se está perdiendo ahí tiempo muy valioso. Entonces hay una técnica muy interesante que se llama elevator pitch. El elevator pitch es en un minuto, se llama así porque es una analogía. Imagínate que nos encontramos nosotros Así en la es. planta baja del elevador, como por ejemplo para entrar ahorita aquí al estudio. Son 15 pisos. Normalmente es un minuto que tarda en llegar el elevador. En ese minuto tú me tienes que convencer por qué te debo de escuchar. Por ejemplo, en el caso tuyo, si dices, mira, yo soy historiadora y me encantaría compartir algo con ustedes, bueno, aquí viene el truco. ¿Cómo vamos a estructurar nuestros argumentos en un minuto de tal forma que aporte valor, que te interese y que digas, quiero seguir escuchándote? Me interesó mucho lo que tú estás diciendo. Entonces es una técnica porque la debemos de estructurar, de elaborar. El gran problema a veces es de que hablamos mucho, decimos muchas palabras, pero realmente muy poco contenido. Exacto. Y ese es el principal error en la comunicación. Hablar mucho y escuchar muy poco. Al revés que Lolita Ayala, que decía muchas noticias en pocas palabras, y a veces decimos muchas palabras y pocas noticias o nada relevante, ¿sí? Nos están mandando saludos, nos dicen que oyen un pequeño chasquido, pero que se oye ya bastante bien. Sí, entonces mandamos saludos a Reina Romero, que nos mandan saludar desde Pachuca. Bueno, saludos. Eli Pacheco, que nos mandan saludar desde Mérida también. A Melisa González, hola. Que además Mérida está catalogada como la mejor ciudad del mundo. Exactamente, en ciudades pequeñas, excelente. Tenemos a Mayori Gómez, Amara también, hola, muchos saludos. Georgina Casillas, a Eduardo Bluture, a Belia Fuentes. Entonces, bueno, pues aquí continuamos con ustedes, amigos, escuchándolos. Y aquí nos has dividido de alguna manera por lo que me platicabas, porque aquí les viene la primicia, amigos. Vas a dar 2 cursos y la sede va a ser Pura Vida Cultural Estudio. Sí, y entonces, es un curso muy interesante que nos han pedido mucho, nada más que pues, no teníamos el espacio hasta que ya por fin estuvo y lo estamos dando por primera vez en Pura Vida Cultural. Es un curso de oratoria y habilidades de comunicación, sobre todo comunicación persuasiva. ¿Por qué? Porque a todos nosotros nos gustaría comunicarnos de una manera que podamos impactar mejor a nuestras audiencias, ya sea nuestro jefe, a veces en la empresa tenemos que dar alguna presentación. Y este curso sobre todo me lo han pedido mucho profesionistas independientes, que luego no saben comunicarse en redes sociales o los invitan, me pasa mucho a mí, seguramente a ti también, porque hacemos prácticamente lo mismo en cuanto a medios. Tienes un invitado en televisión o tienes un invitado en radio.
y saben mucho. Me ha tocado esto, personas que saben mucho, pero al momento de estar frente a un micrófono y obviamente de vender su idea, vender lo que ellos hacen, es ahí donde se traban y todo ese expertise que ellos tenían se viene abajo. Entonces yo a veces pongo esta metáfora. Imagínate un barco que va cargado de tesoros, como cuando los españoles venían aquí a México y se llevaban cargamentos de oro. Así es. A la mitad del viaje en el océano se hunde este barco cargado de oro, de grandes tesoros. La pregunta es, o sea, nadie sabe que existe ese barco, se hundió. Ahí se hundió y allí se quedó. Y ahí se quedó. La pregunta es, ¿tiene un valor o no tiene un valor? Pues podemos decir en potencia nada más. ¿Por qué? Porque nadie sabe dónde está ese oro y Sí. nadie sabe de ese tesoro, aunque en realidad ahí esté en la Sí. profundidad. Bueno, a veces pasa eso con nosotros. Así es. Nosotros somos buenísimos, tenemos mucho expertise, mucho conocimiento, un gran potencial y a veces lo sabemos, pero los demás no lo saben. Es más, a veces ni siquiera nosotros lo sabemos Nosotros. al 100%. ¿Cuántas veces cuando alguien dice, oye, eres buenísimo en esto? No, ni tanto. Bueno, me ha pasado, No, seguramente. Sí, soy bueno. A mí me enseñaron en el Claro. doctorado, perdóname que te interrumpa Sí. que nos decían, si pusiste un huevo, cacaréalo. Sí, pero hay mucha gente que no lo hace. Sí. Incluso seguramente te ha pasado que conoces gente que es muy buena. A mí me ha pasado cuando Sí. estoy casteando. Yo ahora ya voy por la calle y si conozco a alguien siempre estoy casteando a ver quién va al programa. Y le digo, oye, mira, tú eres Sí. buenísimo, buenísima para Sí. esto. ¿Por qué no hablamos de esto y desarrollas el tema? No, pero ¿qué voy a decir? Pues Sí. lo que me acabas de decir en esta plática, Sí. eres buenísimo. Y no lo saben expresar. Entonces ahí nos estamos limitando en todo ese potencial porque podríamos hacer muchísimas cosas, compartir con la demás gente, pero por no saberlo comunicar nos estamos limitando. Y ahorita me acabas de recordar algo muy importante. Fíjate, amigos, por cierto, este sábado, ya pasado mañana, nos quedan 4 lugares para una tertulia medieval. Entonces resulta que invité al programa de radio precisamente a la autora del libro que nos va a hacer el favor de presentarlo el sábado, que es un tema muy peculiar porque se llama Los Yantares de Amadís, que son precisamente de Amadís de Gaula, el gran caballero medieval. Los yantares pues son como que los banquetes. Y tenemos una idea muy falsa de esto, de que ay, el medioevo y que la gente tenía sus grandes comilonas en las mesas, y no, había una hambruna impresionante aún en la nobleza. Entonces ella hablaba con mucha facilidad en el programa y yo sé que hay personas que he invitado aquí al programa de televisión y me dicen, no, Elisa, en pantalla no, pero en la radio dicen, mira, en la radio no tengo problema, no me están viendo, no hay conflicto. Y como decimos, se dejan ir con todo. Pero me tocó invitar a un chef que yo he platicado con él. Te mando muchos saludos, José Luis, que nos vamos a ver el sábado, que vamos a estar preparando los bocadillos tipo medieval. Es excelente, tiene una cultura impresionante, las recomendaciones de él son fantásticas. Yo he platicado con él y es increíble su nivel de sapiencia. Bueno, en la radio estaba trabado, así. Y yo le veía la carita de angustia y pues traté de rescatarlo, pero me decía, no, Elisa, por favor, no. Y yo, de verdad no pasa nada, nadie nos está viendo, no puedo hablar. Y es increíble porque tiene una capacidad delante de los alumnos, porque él da clases en el claustro de Sor Juana, y delante de los alumnos se relaja, platica, todo genial. Pero a la hora de haber estado en el micrófono, y me dice, ni se te ocurre llevarme a la televisión porque allí sí me muero. Le digo, oye, y el día que estemos en la presentación es otra cosa, es en vivo, es como dar una clase. Entonces es lo que tú dices. Y alumnos que dicen, es que el maestro sabe muchísimo, pero no sabe enseñar. Exacto. Entonces todos estos cursos sirven para personas en cualquier área. Personas que digan, ¿sabes qué? Estoy pensando ayer que fue Día del Médico, y por cierto, felicidades nuevamente a todos, porque tenemos una gran audiencia de médicos, y resulta que nos dicen, es que no sé cómo darle la mala noticia a un paciente, por ejemplo, y es parte de lo de la comunicación, el manejo de la voz. Entonces el chef finalmente me dijo, dile a Juan Antonio que voy a tomar su taller ese sábado, y seguramente le va a interesar muchísimo el tuyo también, porque va a decir, ¿sabes qué? Sí quiero tomarlo porque aparte hay práctica y hay que trabajar en nuestra comunicación. Exacto, de hecho ahí vamos a estar haciendo también prácticas con video
y que nos va a ayudar muchísimo a ir perdiendo ese miedo escénico, ¿no? Luego, más que miedo, a veces ya se convierte en pánico. A Pánico. mí, efectivamente, me ha Sí. pasado lo mismo, personas que Sí. son buenísimas en su ámbito, en Sí. su expertise, pero al momento de estar ya, porque en radio, a pesar de que es programa de radio, lo estamos Sí. haciendo con los micrófonos, también hacemos Facebook Live y lo estamos transmitiendo Exacto. por YouTube. Entonces cuando ven la cámara y se están viendo, entonces es ahí donde baja completamente el potencial. Entonces Exacto. eso viene siendo la idea, poder sacar lo mejor de nosotros, sobre todo profesionistas independientes, que muchas veces, lo que decías, un Sí. médico, pero a veces el médico, como bien lo dices, tiene que dar una mala noticia y no sabe cómo Sí. dar malas noticias. Ahí entra la comunicación empática, no solamente para los médicos, a veces en la empresa un jefe, un director, tiene que dar una noticia de un recorte de personal o de ajuste presupuestal y al no saberlo transmitir genera Exacto. pánico en los empleados y entonces todo el mundo ahí se vuelve un caos, se vuelve pánico en la comunicación, los chismes y la productividad está bajando. Pero además de eso, en muchas ocasiones es cómo vendes tu producto. Por ejemplo, una dentista en el programa cuando hablé del tema, ella me dijo, oye, ¿yo cómo le puedo hacer? Porque yo sé que hay tratamientos que sí son costosos, pero que son necesarios para el Sí. paciente. No nada más es por cuestión de dinero, es porque de verdad va a ser algo de calidad, le va a durar y para lo que es. Pero cuando le escuchan el precio, o sea, dicen, mira, lo básico sería esto que te cuesta tanto, Sí. pero lo óptimo es esto, y normalmente dicen, no, me voy por lo más barato, y después regresan, oye, es que no me funcionó. Sí. Entonces ahí es también cómo vender tu expertise, cómo venderte de la mejor manera y que no solamente te comparen por precios. Así es. Porque a veces siempre dicen, ¿y cuánto cuesta? Ah, ¿y no hay más barato? Y no sale. Es más, a veces ni gratis va la gente. No, a mí me ha tocado que ofreces algo y precisamente, o sea, lo gratis tampoco es bueno, o sea, como muestra está bien, pero tampoco es bueno porque la gente como no tiene un compromiso, no tiene un esfuerzo, dicen, si es gratis no debe ser bueno. Y dices, sí, la verdad es que hay cosas que son buenas, pero al final de cuentas también tienes tus gastos, también tienes tus inversiones y tienes que cobrar por tu trabajo porque además lo vale. Y esto es algo interesante. A mí me pasa con los alumnos que me dicen, ¿cómo puedo cobrar un proyecto? Entonces, si nosotros estamos en una empresa, por ejemplo, de carácter educativo, financiero, de cualquier tipo, las personas, ¿cómo pueden comunicarse? Y los jefes, por ejemplo, un jefe que no sabe cómo comunicarse, pues va a resultar impositivo y jamás va a dejar de ser un jefe para convertirse en un líder. Que Exacto. esa es otra gran diferencia. Una persona que sabe comunicarse se vuelve líder, no nada más jefe. Así es. Y ahí están las habilidades. Ahora, Sí. muchos dicen, pero hay personas que ya traen ese don de poder hablar, ese don de Sí. liderazgo. Bueno, hay obviamente preferencias, esto se da a nivel cerebral, Sí. donde ya se facilita, son diferentes tipos de inteligencias. Hay una inteligencia lingüística que los que la tienen, Sí. pues se les facilita el poder hablar. Pero eso no garantiza que lo van a hacer de la mejor manera. Se Así tiene es. que perfeccionar. Y todos los demás, por ejemplo, yo de niño era pésimo para hablar. O sea, yo me acuerdo la Nadie primera lo vez, creería. a los 10 años que tuve que dar una presentación en grupo, dije, creo que 2 palabras, se me olvidó todo lo que tenía que decir, me quedé callado. De ahí me entró miedo cada vez que yo tenía que hablar en Sí. público. Y además, tiene que ver la estructura de la personalidad. Por ejemplo, yo normalmente soy tímido en una relación, en una Sí. convivencia donde hay que relacionarse. Normalmente no hablo mucho. Sin embargo, hay técnicas en donde uno se va preparando y ya, por ejemplo, timidez profesional no tengo, ya puedo Sí. hablar ante grandes conferencias en radio, en televisión, eso ya Yo no lo la he visto, tengo. amigos, y en serio lo hacen muy bien como lo están viendo ustedes Gracias, también. gracias. Sí. Pero lo que quiero decir con esto es que es un proceso. De Y preparación. todos podemos aprender. Si alguien dice, no, mira, yo tartamudeo, a mí se me olvidan las cosas, creo que yo ni sé hablar, no te preocupes, yo estaba Sí. así, pero hay técnicas. Eso sí va a ser muy importante. No es nada más, párate ante un público y Sí. habla de la mejor manera. No, pues si no es magia, No, tenemos no, que no, aprender. Hay no. una serie de técnicas, porque lo más importante en la comunicación incluso no es lo que decimos,
sino cómo lo decimos. Así que Sí. yo siempre les digo cuando me dicen, ¿y qué tal si se me olvida? ¿Y qué tal si digo eso? No te preocupes, No pasa nada. porque lo más importante no es lo que dices, sino cómo lo estás diciendo. Así es. Sí, y entonces están las personas dentro de una empresa, que es finalmente nuestro tema de hoy. Debemos recordar que las empresas físicamente son edificios solamente. La empresa es lo que hacemos las personas que estamos colaborando en ella de una u otra forma y en diferentes puestos. Eso es crucial. Sin embargo, el cómo lo decimos, el cómo expresamos, creo que aplica el típico de las abuelitas, que en la forma del pedir está el recibir, claro. ¿no? Sí, que si tú llegas muy altanero, como tú dices, quiero un aumento de sueldo, bueno, sí, todos quieren un aumento de sueldo, aunque sea el jefe y el director y gane millonadas, siempre va a querer un aumento, todos queremos eso. ¿Por qué te lo mereces? ¿Qué es lo que me ofreces a cambio de ese aumento de sueldo? ¿Sí? Y en el caso de la empresa que dices, bueno, ¿cómo distribuyo como jefe? ¿Cómo comunico una crisis, por ejemplo? Exacto. Sí, ¿cómo le digo a alguien, tu puesto está en riesgo? Inclusive, ¿cómo despedir a alguien? También debe existir no solo gentileza. Alguna vez, cuando un despido, que tú conoces muy bien y que nuestros amigos de la audiencia conocen el proceso tan difícil que viví en el Tecnológico de Monterrey por un despido injustificado y con una violencia brutal. El hecho es que pudieron haber manejado las cosas de otra manera. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La comunicación fue pésima con una persona con una incapacidad absoluta, con nulo liderazgo y además con una situación de prepotencia impresionante, que ¿sabes qué? Estos son los números, no dan para esto, no dan para aquello y listo, simplemente, que obviamente no había justificación alguna. Sin embargo, y no porque lo diga yo, cuando tú ves las estadísticas y dices la única con doctorado en arte en una carrera de arte, pues como que no es la que te sobra precisamente, ¿no? Sí. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Muchas personas dicen, es que nadie espera que le hagan una fiesta cuando lo despiden. No, pero tampoco nadie espera un nivel de violencia ni humillación cuando lo despiden. O sea, si te trabajó alguien tantos años, lo mínimo que merece es un trato digno. Claro, por eso hablaba de esa comunicación empática. Y hay estrategias, por ejemplo, yo estudié recursos humanos y hay técnicas justamente para dar una noticia de despido. Exacto. Incluso se ilustra en una película, a lo mejor tú la viste, o algunos de los que nos están viendo, que bueno, en español le pusieron Amor sin escalas, con George Clooney. Sí, con George Clooney, sí. Exactamente, y él tiene que andar viajando porque lo contratan por todo el país, en Estados Unidos, sí, para poder dar la noticia, pero obviamente tiene una técnica y despedir a la gente. Pero no solamente es dorar la píldora, ni tampoco con violencia. La empresa, cuando yo hablo de esta parte empática, es tú también qué estás ofreciendo, qué es lo que tú vas a dar. Así y entonces es. se trataba de eso, la empresa está dando esto a cambio de. Y entonces, por ejemplo, a mí luego me contratan empresas que son muy muy responsables y que hay despidos o hay fusiones y se tiene que ir la gente. Sí. Hay un proceso que se llama outplacement. Exacto. En este proceso, se trabaja el proceso de cambio. Entonces hacemos ejercicios vivenciales, terapéuticos para poder afrontar el cambio. ¿Por qué? Porque va a haber enojo, va a haber molestia, eso es normal. Claro. Pero una vez que ya haces tu catarsis y que asimilas ese cambio, entonces los preparamos, que es algo también de lo que vamos a ver en el curso, para tu branding personal. Es decir, cómo te vas a vender, cómo haces tu currículum cuando vas a una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo no es otra cosa más que una entrevista de venta. ¿Y cómo te vendes? ¿Cómo te vendes? Y lo que tú acabas de decir, branding, amigos, para que quienes no conocen el término, pues significa brand, que es la marca, y el branding, que le llamaríamos marqueando, que no es una traducción, pero de ningún tipo, se refiere a todos y cada uno de nosotros somos una marca. Exacto. Algunos, inclusive yo, por ejemplo, mi nombre es una marca registrada. Sí, porque así lo utilizo junto con Pura Vida Cultural. Son dos marcas que juntas hacen Elisa González Pura Vida Cultural. ¿Qué es lo que ocurre? Como vivir intensamente. Sin embargo, un punto importante es el hecho de que, como tú dices, tú te vendes. Desde este momento nosotros estamos vendiendo no nada más cursos o proyectos, eso es lo de menos. O sea, es una idea y una forma de vida, un estilo. Cuando tú le dices a alguien en el elevador, en el restaurante, en la empresa, en donde sea,
tú estás teniendo un contacto y estás vendiendo un concepto y una idea. Y entonces ese branding personal es pues tus estrategias, como tú eres tu propio producto de mercadotecnia, tienes un precio, porque no es decir, ay, todos tenemos un precio, no me estoy yendo por la parte moral o inmoral del asunto, sino que mis servicios cuestan tanto, tienen un precio. Soy un producto, Elisa González, José Antonio González, que no somos familiares, pero pareciera, ¿sí? Y tienes una plaza, que son el lugar donde estás o los lugares en donde te ubicas, y también debes tener una promoción. Claro. Y esto es el branding personal. Exacto. Incluso ahora ya con la tecnología, pues ya esto es globalizado. Yo, por ejemplo, varios cursos ya los tengo en línea, online, o la terapia. Porque fíjate que muchos me han pedido terapia, pero no son de aquí de la Ciudad de México, o incluso que viven del otro lado, por ejemplo, en Cuautitlán, Izcalli, me dice, oye, es imposible ir a la Colonia Roma a consulta presencial, pero lo podemos hacer online, como si lo estuviéramos haciendo en vivo con la cámara, y yo le dedico toda la sesión, lo estamos viendo, hacemos los ejercicios. Entonces también ya no solamente es a nivel local, ya nos estamos vendiendo a nivel mundial. Tu programa, este programa se ve están viendo a nivel mundial, se puede ver, solamente pues, nos ubican y lo estamos viendo. Entonces ya no somos marcas locales, ya estamos a nivel global. Exacto. Y bueno, mandamos saludos a Miguel Moreno, a Naomi Bles, que nos están viendo, Luis Silva, María Isabel Martínez, Vania Regina, Oliveira. Si tienen preguntas, amigos, aprovechen en este momento para hacérselas, para, bueno, a José Antonio o a mí, para poder respondérselas, porque aparte va más allá del curso. O sea, todos tenemos, y de ahí es algo que me gusta mucho, el término empresa también es de empezar. O sea, empezar algo que tú haces, y el decir, todos trabajamos de alguna manera para una empresa, y que me digan, yo trabajo para un instituto, es una empresa, pero es público, es una empresa pública. Sí, claro. Que si tú dices, trabajas para Radio Centro, estamos con Hombre Nuevo, estamos ahorita aquí en Expert TV, son empresas privadas, pero son empresas, pura vida cultural. Todo esto tienen sus parámetros, y dices, ¿cómo me comunico? ¿Qué ocurriría si yo empiezo a utilizar terminología inadecuada? Sí, pues me dirán, tú me hablas de vida cultural, y todo es cultura, ¿sí? No vamos a menospreciar nada. Si yo te hablo, vamos a hablar, que se llama Pepito Arte Acá. Así se llama coloquialmente, y tú dices, sabes que va a haber frases en doble sentido, sabes que va a haber quizá vocabulario soez, pero esa es la cultura local, es lógico. Si tú me dices, voy a hablar de Versalles, y voy a hablar de los Luises, y de el delfín y la delfina de Francia, etcétera, bueno, pues espera un cierto nivel también cultural. Exacto, ¿sí? la congruencia. Y fíjate que eso es muy interesante lo que dices. Yo hace un momento decía que lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Exacto. Albert Mehrabian, que hizo toda una investigación en cómo nos estamos comunicando, porque se dio cuenta que mucha gente, por ejemplo, vendedores, venden lo mismo producto, mismo precio, al mismo mercado, pero unos venden y otros medio venden. Y otros ni vendieron. No. Y venden lo mismo y dicen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No está en lo que dicen, sino en cómo lo están diciendo. Entonces, en esta investigación, Albert Mehrabian se dio cuenta que de lo que comunicamos de forma integral, solamente el 8% de impacto tienen las palabras. Así es. Solamente de un 7 a un 8% de impacto tienen las palabras. Lo que más impacto tiene, entonces, sería el tono de voz. ¿Cómo lo estás diciendo? Y no solamente para vender, sino en una relación interpersonal. Por ejemplo, a veces con la pareja queremos hacer un cumplido, pero usamos un tono de voz inadecuado, y en lugar de que, oye, gracias, se enoja. Oye, ¿por qué lo dices con sarcasmo? ¿Y por qué ese tono? Entonces el tono de voz va a ser muy importante. Las pausas que hacemos, el ritmo, la velocidad, un tono grave, un tono agudo, cuándo utilizarlo. Por ejemplo, Margaret Thatcher, que tenía... La dama de hierro. Sí, pero tenía un tono muy agudo, y eso no proyectaba un liderazgo. Tuvo que tener un entrenamiento para hacer más grave su voz y con ello tener mayor impacto. Sin embargo, 55% de impacto tiene nuestra imagen y el lenguaje corporal. Y en esa imagen, porque no solamente es el lenguaje del cuerpo, en esa imagen
es la congruencia con la que tú Sí. estás diciendo. ¿A qué nos referimos con esto? Es que deben de ser congruentes todos los estímulos que tú estás proyectando. Por ejemplo, Exacto. si el día de hoy tú me dices, oye, vente a hablar acerca de la comunicación en las empresas. Ah, perfecto. Pero yo me vengo acá con una camiseta, Exacto. todo en unos pantalones rotos, de mezclilla, y no significa que eso esté mal. No. Nada más que no se Pues, está proyectando. Por eso yo siempre sí. en los cursos y en el coaching, cuando doy en este coaching de comunicación para empresas, para emprendedores, para liderazgo, les digo, tienes que vestirte no con lo que te ves bien, porque te puedes ver bien de muchas maneras, Sí. sino con lo que quieres proyectar Sí. a tus audiencias. Entonces la pregunta correcta no es cómo me veo, ¿Cómo es me ven? qué quiero proyectar Sí. a mis audiencias. Entonces es ahí donde ya somos más congruentes con nuestra comunicación y lo hacemos de forma profesional, con una técnica. Sí, y aquí aplica que yo, ¿no? Está como las chicas que dicen, es que quiero que me inviten a bailar. ¿No? Y estoy en esta pose y estoy en el antro y estoy así como que toda aburrida, ya no sé qué hacer. Sí, o estoy peor, estoy en la orillita y así. Y dices, bueno, pero va a pescar al primero que pase y que se deje además, ¿no? Claro. Entonces, todo el lenguaje corporal, todas las señas, el decir, ¿sabes qué? Cuando estoy de acuerdo con algo y decimos así, quizá de lejos, ¿no? Puede parecer coloquial, pero realmente no lo es. Implica que estoy de acuerdo que estás bien. Y así cuando alguien te dice, o sea, ya se acabó el tiempo, ya córtale, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya te fuiste demasiado tiempo y el cliente ya lo tienes durmiéndose. O simplemente cuando vamos a algún lugar y estamos en una sala de espera, que yo les digo, tienes una cita con algún cliente o para presentar tu currículum o una propuesta y te dan agüita, que digo, ya no debe ser por la cuestión ecológica, pero te dan tu vasito de unicel. Y la gente mordiendo el vasito de unicel por todos lados, o sea, haciendo nerviosa la persona, ¿no? Entonces, son toda una serie de cuestiones que tienen Claro. mucho que ver, mandamos Y saludos. sobre todo cuando estás mordiendo ahí el vaso o las uñas y te dicen, Sí. dime una de tus cualidades. Ah, trabajo bajo presión. Soy muy tranquilo, pero además acabas de tocar un punto muy importante. Cuando nos dicen, dime 3 cosas positivas de ti, y la gente así, nada más 3, o sea, tengo cientos, ¿no? O sea, como que soy lo mejor que te pudo pasar y dices, ok, dime 3 cosas negativas. Y aquí les va un super tip que les podemos adelantar, que seguramente lo compartimos, que es, la gente dice, pero es que ¿cómo voy a decir 3 defectos o áreas de oportunidad? No, dime 3 áreas de oportunidad. ¿Cómo les voy a decir que no soy estupenda en los programas computacionales? O sea, O que soy flojo. depende. O sea, a mí como me dicen, a ver, depende para qué te vas a contratar. Si a mí me dicen, a ver, Elisa, tú como catedrática, en el momento de la cátedra, si te dicen, dime 3 áreas de oportunidad que tienes, que no te afecten, ¿cuáles serían? O sea, no soy la mejor en los programas actuales de computación. Tengo áreas de oportunidad, ¿sí? No me importa, tú vas a dar clases de arte, no vas a dar clases de computación. No vas a estar capturando No vas a estar toda la capturando información. cosas, así que nadie espera que seas excelente en esto. Si voy como diseñadora gráfica a una empresa, ahí sí les digo, no, pues no sé manejar ni Photoshop ni Illustrator, no, pues muchísimas gracias por venir, ¿no? Entonces, O no soy creativa. no, exacto, y entonces ahí es donde dices, ¿sabes qué? No sé trabajar en equipo. Te quiero, de líder necesito que trabajes en equipo, no me sirve. Pero si te quiero para que estés en un rincón, como contador, por ejemplo, concentrado en esto, no necesito que trabajes con todo el equipo. Necesito que seas enfocado en un cliente a la vez. Entonces, el hecho de que no trabajes en equipo no significa que seas pésimo, significa que no es tu mejor cualidad. Claro, y que no Sí. no es tan relevante para esa posición para la Exacto. cual tú estás Sí. concursando. Exacto, entonces amigos, esto es parte de lo que se les enseña en estos talleres, no nada más el branding, sino el cómo cubrir ciertos perfiles y cosas que pueden ser áreas de oportunidad para ti, pero que si no se requieren para esto, no se trata de mentir, porque a veces me dicen, o sea que tengo 6 o 7 currículums, le digo, no, tienes un solo currículum, pero puedes tener 3 o 4 versiones, en una le das pauta a lo que más le interesa a la empresa que vas a visitar y en otra le das más pauta a lo que le interesa a la otra empresa o al otro cliente. Así es. Y es parte de la comunicación efectiva y persuasiva. Así es.
Ahora, algo muy importante, porque a veces los reclutadores tienen muy poco tiempo y algo, por ejemplo, cuando, ahora ya no lo hago tanto, solo para ciertas posiciones cuando me contratan para seleccionar personal, pero anteriormente sí, y tienes poco tiempo para entrevistas. Y si tú le dices al candidato, háblame de ti, cuéntame tu historia profesional, bueno, hay quienes se tardan media hora en hablar. Entonces, se tiene que tener la capacidad de sintetizar, de ser concreto. Antes, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, bueno, pareciera ser que la calificación mejoraba si tus trabajos los entregabas de muchísimas hojas y más entre más rollo echaras, había mejor calificación. Ahora ya no, ahora todo tiene que ser concreto, conciso. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, en las entrevistas siempre les digo, en 2 minutos dime tu perfil profesional. Y va contando el tiempo. Si alguien no sabe sintetizar en 2 minutos, adiós, no tienes habilidades de comunicación. Sobre todo, porque para los puestos que luego me piden contratación tienen que tener excelente, bueno, ahora se le llama competencia, una excelente competencia, un nivel alto de comunicar. Y si alguien no sabe sintetizar, está frito. Igual sucede en las presentaciones. Tú vas con un cliente, antes era 1 hora y te tomabas el cafecito y platicabas. Ahora los clientes te dicen, tienes 5 minutos para darme tu presentación y convénceme de que eres la mejor propuesta. Sí, y aquí no tiene nada más que ver con costos, sino y principalmente con resultados. Esto es trascendente, amigos, porque muchas veces decimos, ¿no? Es que te extiendes mucho, que es algo que nos dicen a los profesores. Le digo, perdóname, a mí me contrataron para extenderme. O sea, yo no puedo llegar y sintetizar y dar mi clase en 10 minutos y decir, sí, como si mira, la Edad Media es del siglo V al siglo XV. ¿Alguna duda? No, se acabó el tema. Ok, exacto, de 4 tipos de arte, ¿no? Y se acabó. Entonces luego es lo que nos dicen, es que los profesores de repente, como dicen coloquialmente, te echan mucho rollo. Perdón, eso es lo que hacemos los profesores. Nosotros, la capacidad de síntesis es para el examen, pero debemos tener una capacidad de ampliación y detalle. Entonces, ¿qué puesto tienes en tu empresa? Aquí mandamos saludar a Hugo Gabriel de la Luz, a Carla Johansson, a Luna Azul, también hola Luna. Y algo interesante es esto, ¿qué es lo que se requiere? O sea, imagínate cuando llega, por ejemplo, una persona y te cuenta con términos que tú no entiendes nada, entiéndase médicos, entiéndase abogados, ¿no? Y que te dicen, es que se burló esto, se cometió aquello, falta esto, y tú así con cara de signo de interrogación. En español, por favor, o en buen cristiano. Y esos son errores de comunicación muy comunes. Claro, y hay un error de comunicación que eso lo abordamos mucho porque hay que tener mucho cuidado. Este sí pega muy fuerte, que son los errores o barreras psicológicas, que es aquí donde entran, por ejemplo, los prejuicios. Cuando alguien dice, ¿qué me va a enseñar alguien que es menor que yo? ¿O por qué me va a dar órdenes una mujer? O cuando dice, es que él viene de otro nivel, ya sea socioeconómico o de esta escuela, ¿qué me van a enseñar? Entonces ahí confundimos el mensaje con el mensajero. Ese es un terrible error en la comunicación, porque la comunicación puede ser buenísima, pero yo ya estoy descalificando al mensajero. Muy importante, entonces, hay una gran diferencia entre mensaje y mensajero. Un error de eso también sucede. A veces en las juntas, en la organización, alguien me cae muy bien, porque muchos dicen, yo soy muy empático porque él ha pasado por situaciones similares, soy muy empático porque venimos de la misma escuela. Eso no es empatía, pero eso no es empatía. Eso es simpatía. Simpatía es cuando yo estoy a favor de la persona y en automático del mensaje. Un ejemplo, vamos a iniciar la junta y uno dice, oigan, ¿qué les parece para hacer más ameno esto? Pues vamos por un café y pedimos unas galletitas. Como a mí me cae muy bien, valido el mensaje. Oye, excelente, buena idea. ¿Saben qué? Pidan, hablen al área o alguien vaya por las galletas, los cafés, y buenísima idea. Mismo mensaje, pero me cae mal quien lo dijo. Entonces lo que voy a decir, o sea, ¿vienes a trabajar o vienes a una cafetería? ¿Quieres irte a una cafetería? Mira, ve y luego vienes cuando tengas ganas de trabajar. Porque no estoy escuchando el mensaje, sino lo estoy descalificando por de quién viene.
Y eso sucede mucho, no solamente en las organizaciones, En todo, pasa en en todo. la familia, en la pareja. Muchas veces cuando se está enojado con la pareja Sí. y dice, oye, fíjate que no, ni quiero saber nada de Ni ti. me digas. Oye, pero y ahorita podía no ser quiero una hablar de eso. excelente Sí. idea, pero en ese momento, por el enojo, estamos descalificando. Y al revés, cuando alguien está enamorado, yo por eso les digo, sí. si alguien está enamorado, a veces no vemos. Imagínate que estamos enamorados y dices, oye, fíjate que ahí me encantan los chilaquiles. Sí, a mí A mí también. Oye, Sí. con mucha crema, sí. Sí, No, y la otra precioso. persona no puede ni comer Exacto. ni Nada. crema, o le hacen daño los lácteos, pero porque no estamos siendo objetivos. Entonces, ahí vemos técnicas para ser verdaderamente empáticos y no dejarnos llevar por la simpatía o por la antipatía de esa persona. Por eso Exacto. hablaba yo hace rato, Sí. muy importante saber escuchar. Tenemos 2 oídos, una boca, usarla en esa proporción. Exacto. Pues amigos, estamos terminando. Dinos las fechas ya y de todas maneras lo vamos a estar anunciando en tus redes y en Pura Vida Cultural. Claro, bueno, pues tenemos 2 fechas, para los que pueden entre semana exactamente, vamos a iniciar el jueves 21 de noviembre, o sea, hay bastante tiempo, pero hay precio de preventa para los que se inscriban antes y precio especial también para los que vengan de Pura Vida Cultural. Entonces iniciamos, los jueves va a ser de 4 de la tarde a 9. Sí. Y los sábados, tenemos sábado en la tarde, porque luego no podían, algunos trabajan, entonces iniciamos el sábado 16 de noviembre y ahí vamos a empezar a las 3 de la tarde, terminamos a las 8. Son 4 módulos de 5 horas, son seminarios verdaderamente prácticos, intensivos, hacemos ahí prácticas en video, hacemos prácticas de comunicación, de tal forma que puedan salir transformados. Perfecto. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por acompañarnos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo jueves y acompáñenos este sábado en la tertulia medieval. Claro, y bueno, por si no, para si quieren mayor información, en Facebook estoy como Vivir Intensamente o mi página vivirintensamente.com y ahí tienen toda la información. Y ya te etiqueté de todas maneras. Pues entonces ahí nos conseguimos, amigos. Muy bonita noche. Hasta pronto.